Nuestro nombre es Costa Rica. Es el título que le he dado a este libro. Hay un hombre en la portada con una yunta de bueyes. Un cuadro muy típico de la Costa Rica, más o menos hasta 1960. Podría ser que hoy se observe en algunas pequeñas fincas. Evidentemente que nuestro país ha tenido una notable transformación. Yo diría que a partir de 1950 en adelante ha habido un proceso que algunos llaman modernización, ¿verdad? Que tuvo que ver con nuevas actividades productivas, una reorganización del espacio. Y entonces, cuando digo espacio, digo el territorio, ¿verdad? El territorio de Costa Rica empezó a poblarse más fuertemente con tasas de crecimiento demográfico y eso obligó también a instituciones públicas a intervenir. Recuérdense ustedes del Instituto de Tierras y Colonización. Es increíble. Hasta 1960 la mayor parte del territorio de Costa Rica estaba en manos estatales. El gobierno de Costa Rica, era el Estado de Costa Rica, era dueño de las tierras, de la mayoría de las tierras. Y muchas de ellas se otorgaron por mecanismos legales, como lo fue las tierras que donaba el Instituto de Tierras y Colonización a través de proyectos de colonización agrícola. Hubo famosos proyectos desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Hubo colonos italianos, colonos suizos, europeos en general, franceses, ¿verdad? Que vinieron y se les otorgaron tierras. Era un bien, digamos, que estaba a disposición de los gobernantes y los gobernantes poblaron el país con eh, migrantes. Hubo migrantes también del Caribe, Caribe insular. En realidad fue un proceso muy interesante. Este libro, en realidad yo lo que quiero rescatar es como una especie de historia y de geografía escrita de una forma lo más agradable posible, ¿verdad? Empieza con el primer capítulo que lleva por título el nombre de Costa Rica, es decir, ¿por qué nos llamamos Costa Rica? Y eso es interesante, hay diferentes versiones, ¿verdad? Yo lo escribía en estos términos. El nombre de Costa Rica, ¿cómo surgió? Me gusta el nombre de mi país. Costa Rica fue un bonito bautizo. Fue un nombre que nos dieron quienes nos vieron desde fuera, ¿verdad? El colonizador que viene desde fuera de nuestro territorio. Somos una verdadera Costa Rica. Así nos vieron los visitantes españoles que luego se transformaron en conquistadores de esta tierra. Cristóbal Colón y su tripulación desembarcaron en la costa de Limón, en la isla de Quiribí, que hoy llamamos La Ubita. Posiblemente todos ustedes conozcan, porque está muy cerca de la ciudad de Limón, es la islita que está enfrente. Ahí hubo en alguna época un hospital de cuarentena, ¿verdad? Efectivamente, en 1922, por la famosa gripe española, ahí
se creó ese hospital que ya yo estaba ahí y lo único que uno puede ver es como las bases donde se levantó ese pequeño hospital. Tenía una capacidad reducida. Nuestros indígenas recibieron a los visitantes con regalos, producto de su orfebrería y de su potería. No obstante, ya en posteriores viajes de circunnavegación, el conquistador español trajo la violencia y esclavitud para los pueblos que habitaban estas tierras, y en ese periodo se llamó a estas tierras como la provincia de Nueva Cartago y Costa Rica. Ese fue nuestro nombre colonial, Nueva Cartago y Costa Rica. Y ese nombre perduró desde más o menos 1536 hasta 1821, cuando se modificó por la independencia de la Capitanía General de Guatemala. Entonces el libro está escrito así, ¿verdad? Es un libro hecho en papel cuché, digamos un papel muy fino, con imágenes, y siempre va a tener esta sección que se llama ¿Sabías qué? Por ejemplo, entonces, nuestro primer nombre en el mundo colonial español fue provincia de Nueva Cartago y Costa Rica. Ahí lo que quiero es reiterar como la idea que es fundamental en cada uno de los pequeños capítulos, en cada una de las páginas del libro, ¿verdad? El ¿sabías qué? Es decir, una pregunta al lector. ¿Sabías que el gentilicio es el nombre con que se llaman con que nos llaman los otros habitantes del mundo? Somos costarricenses y también se nos llama ticos. El gentilicio es eso, es como nos conoce el mundo. Somos costarricenses, ¿verdad? Es decir, ese es el gentilicio, costarricenses, pero nos llaman ticos, ¿verdad? Costa Rica, ticos. Y eso viene, ¿verdad? De un diminutivo que nosotros utilizamos con mucha frecuencia. En vez de decir poquito, decimos poquitico. Y ahí surge esa denominación. Este libro, que yo creo que, digamos, me pulí para hacerlo, para escribirlo, para eh, hacerlo llegar a ustedes, que ustedes lo puedan leer con sus fotografías full color, ¿verdad? Ahí está un árbol de Guanacaste, bellísimo, soberbio, ¿verdad? En el ¿sabías que el árbol de Guanacaste es un árbol robusto, frondoso, cuyas ramas son propicias para la sombra en la sabana guanacasteca? Ahí ese capítulo se llama El árbol de Guanacaste. Y el árbol de Guanacaste es un árbol que enaltece la geografía de la provincia de Guanacaste. Su fruto en forma de oreja contiene varios frijoles rojos. En realidad es importante, a veces no nos damos cuenta. Pero bueno, yo en mi jardín tengo un árbol de Guanacaste. Entonces yo quería invitarlos a leer este libro, porque es un libro muy ameno. Pueden leerlo si tienen hijos, pueden leerlo con sus hijos escolares, colegiales, porque es un recordatorio de muchos temas que son parte de nuestra identidad de ser costarricense. Eso es lo que he querido rescatar en este libro, el ser costarricense, el amar a la patria, y para amar hay que conocer. Y nada entonces mejor que un libro que nos permita adentrarnos en ese conocimiento de nuestra propia identidad, de lo que nos hace ser ticos costarricenses. Los invito a la lectura. Muchas gracias.